Rec. Contame cómo viene el Siempre me campeón. gusta traer cosas que tienen que ver con la calle, ¿no? Sí. Con inquietudes de la gente que me va transmitiendo, o que recuerdo, o una inmediata como la de ahora, porque la última vez habíamos nombrado la usucapión. ¿Cómo apoderarte legalmente de un bien inmueble, de una casa, de un terreno, legalmente, legítimamente, sin pagar por ella? Bueno, es interesante. Es interesante. Bueno, ¿cómo se hace? Es complicadísimo y tiene más de 2000 años este proceso. Y tiene tantos vocablos latinos Usucapión. del derecho romano, que voy a tratar de traducirlo para que lo entendamos todos. Dale. Y es tan largo el tema que hay que apurarse y no voy a terminar hoy. Es el espíritu de este instituto del derecho regularizar. Habrás escuchado alguna vez que tu vecino estaba al lado de un terrenito en el que crecían los yuyos y algunos tiraban basura, y un día apareció con un alambrado, después con una tapia, después en algunas provincias con un cartelito que dice Propiedad privada. propiedad privada, y con el tiempo ese terrenito que estaba al lado, que era un baldío sucio, se transformó en una dependencia o en un terreno independiente de la casa principal. Esto existe desde hace más de 2000 años. ¿Y de qué se trata? Justamente el espíritu es regularizar, emparejar la propiedad. Y como tiene mucho que ver la titularidad de la propiedad, como tiene que ver mucho el orden público, Sí. o sea, vos fijate que los terrenos, la nomenclatura catastral, la ubicación, provienen del gobierno, de un gobierno, provincial o nacional, sí está involucrado y sí es parte en algún punto el gobierno. Por eso, lo más importante en estos casos es que aunque la otra parte acepte o se allane, no alcanza. Es esta particularidad la que tiene la usucapión. Te voy a contar cómo funciona. No alcanza solamente con que me metí en la casa, le pagué los impuestos y a los 20 años es mía. No alcanza. Es tan extenso y tan complejo el proceso. Pero pasa. Pero tienen que pasar otras cosas más que tenés que probar. Bien. Uno de los preceptos fundamentales de la usucapión es que el uso sea legítimo, pacífico, continuado en el tiempo, ininterrumpido, que sea público, decía el viejo código de Vélez Sarsfield, y que sobre todo se realice con ánimo de dueño, animus dominis, ánimo de dueño. ¿Qué ocurre con eso? Ese terreno obviamente tiene un titular registral, un dueño que figura en el registro de la propiedad inmueble de la provincia, en este caso. Pero hace 60 años que no va nadie, que nadie paga los impuestos, que nadie lo reclama. Si vos haces uso de ese lugar, imaginémonos que es un terreno baldío, lo cercás, haces una quintita, haces los cimientos de una casa, edificás. Todos esos actos posesorios van generándote la aptitud de llegar a un derecho real sobre una cosa, res cosa, derecho sobre una cosa. Ese derecho, si vos probás todo lo que hiciste a través de una sentencia judicial al final de un proceso, termina en que vos terminás siendo el titular registral de ese inmueble. Te quedas con el título de propiedad. Te quedás con el título de propiedad. Bien, pero tiene que pasar muchísimas cosas. ¿Son 20 años el usucapión o puede ser menos? Existe la usucapión de 20 años, de 10 años, cuando incide la existencia de un justo título. Y ese justo título está muy discutido si es un boleto de compra-venta o no. Y es muy complejo el tema y es largo. Pero, a ver, vos hablabas de 60 años. Hay propiedades en algunos lugares que hace 120 años no aparece nadie. Claro. O sea, vos construiste. Sí. Aparece no sé, un tataranieto de ese tipo y quiere lo que está ahí. Te tienen que pagar todos los arreglos que vos pusiste. Siempre hay que pagarle las mejoras al que está realizando. ¿Y cuánto vale una sucesión de 60 años, de 80 años, de...? Bueno, pero los derechos hereditarios se pierden. Antes era a los 20 años de abierta la sucesión y ahora es a los 10 con el código. O sea, a los 10 años se pierde el derecho. Se pierden si no se presentó, porque
el legislador interpreta la falta de interés, entonces eso... ¿Y si no te enterás? Y si no te enteraste, tendrías que haber enterado de alguna forma, porque por algo en las sucesiones se publican edictos. Pero si no, nunca se hizo la sucesión, el tipo se murió, compró un terreno, vive en Buenos Aires, como se compraba antes, no sé, en Calamuchita. Principios generales de la ley. Listo. Tendrás que probar tu mejor derecho por sobre el que está ocupándolo. Ahora, volviendo al usucapión. Sí, porque es larguísimo esto. Existen dos maneras de inscribirte como titular. A través de la protocolización, que la hace un escribano, de la sentencia, donde vos sí tenés una escritura, o a través de un testimonio de esa sentencia, donde vos lo inscribís a través de un abogado en el registro de la propiedad inmueble o de un gestor. El del escribano, la protocolización te sirve para hipotecar ese terreno cuando sos el dueño. Pero es muy complejo esto. Vamos a empezar desde el principio, que es lo que le importa a la gente. Un terreno al que no fue el dueño durante mucho tiempo, se lo ocupa con ánimo de dueño, se lo cuida, se plantan árboles, se edifica, se cerca, se pagan los impuestos. Acá en la provincia te da la posibilidad de tener un número de partida alternativo para que vos puedas tributarle a rentas. A través del tiempo, si podés probar que ocupaste ese lugar durante 20 años, a través de un juicio de usucapión, el derecho real, el derecho sobre esa cosa, se transfiere de los primitivos titulares a nombre del tenedor, ¿no? Del poseedor. Hay mucho que probar. Testigos, boletas, fotos, planos, viajes en los que fuiste a comerte un asado con amigos hace 15 años. Hay muchas cosas que probar, es todo probatorio. Inclusive varias pruebas que prueben el mismo hecho también sirven para... Siempre y cuando lo reclame alguien, porque si vos te presentás, no sé, ante un juez de paz con testigo que hace 20 años que estás ahí y nadie reclama nada. No, justamente por eso te decía la peculiaridad de este proceso, porque está incluido el Estado en esto. Sí. No el Estado como contraparte tuya, pero sí como contralor. ¿Por qué? Porque aunque no aparezca nadie, acá tenemos muchos... Yo tengo varios. Para un Estado municipal le sirve que alguien ocupe ese terreno, que pague los impuestos, que lo tenga limpio. Por eso hace 2000 años se avivaron y pensaron en regularizar, claro, en progresar. Ahí yo tengo varias usucapiones contra Tomás Devoto. Era una compañía que tenía muchísimos terrenos acá hace más de 100 años, imagínate. Sí. No se presenta nadie. En nombre de Tomás Devoto se presenta Defensoría, porque tienen que darle una protección al derecho de Tomás Devoto, que no aparece hace más de 100 años. Ya sabemos todos que no hay una contraparte, pero no alcanza con que no se presente, no es así de fácil. Tenés que probar esos 20 años. Lo puedes probar, y si no 10. Pero es muy complicado, eso de los 10 es muy complicado. ¿Por qué? Porque la doctrina está separada con esto. No alcanza con un boleto de compra-venta nada más, para que sea la abreviada de 10 años. Tiene que haber habido la posibilidad de que se te declare nula la escritura, o sea, una transmisión. Tenés un amigo que tiene un terreno y tiene alguna facultad mental alterada. Vos no te das cuenta, te vende un terreno, escriturás, todo correcto, fallece tu amigo. Los herederos dicen, no, papá estaba mal de la cabeza cuando firmó la escritura, y lo prueban. Eso tiene un vicio en la voluntad de esa persona. Si pasaron 10 años desde que firmaste la escritura con tu amigo que te vendió el terreno, eso se considera tuyo, esa prescripción, sí. Ese es el justo título. Pero ojo que antes hay litigio. Pasa muy poquititas veces. Es una excepcionalidad. La usucapión, la prescripción adquisitiva de dominio, dura 20 años y tiene que ser probada con tu voluntad de poseer y ser dueño. ¿Hay muchos casos en La Pampa? Muchísimos, muchísimos. ¿De campos o de terrenos? De lo que quieras. De campos hay muchos también y decís, pero ¿y cómo? ¿Te hacen una prescripción adquisitiva por 600 hectáreas? ¿No le alcanza con una para vivir? No, porque de lo que se habla es de la unidad, de la titularidad de una unidad. Claro.
Y todo es pasible de ser Sí, usucapión. pero una cosa, claro, una cosa es un terrenito de 20 por Y bueno. 30, donde vive una persona que con sacrificio hizo la casa, y otra cosa estamos hablando de una unidad productiva donde da por otro tipo de sospechas muchas no veces. todo lo legal es moral. Claro, Sería inmoral querer apropiarte de un campo de 600 hectáreas, pero es legal. claro. A través de un proceso con un juez muy preparado que va a evaluar y va a buscar criterios de convencimiento como para poder emanar una sentencia de ese juzgado en donde te brindan la Bueno. posibilidad de ser de titular. Y si estoy ahora justamente en una situación de esta, si te tengo que contratarte, ¿cómo hago? Me tenés que llamar por teléfono, pero mejor escribime por WhatsApp. Dale. Por las dudas, al 620031. Muchas gracias. Guido